Hola a todos, estamos viendo la materia de principios de consejería y en esta ocasión vamos a ver el tema aptitudes personales del consejero pastoral. La persona que va a ejercer la consejería debe de tener 3 aptitudes muy importantes. Primero, tiene que tener un llamado de Dios. Segundo, tiene que ser capacitado para la tarea. Y tercero, debe de contar con salud mental. Estos factores se relacionan y se complementan, llegando a ser inseparables para el éxito pastoral. Una persona puede poseer todo el conocimiento necesario para el aconsejamiento pastoral, pero si no existe una vida que se fundamente en un llamado por Dios y un descanso en el Espíritu Santo, la tarea será netamente humana. Recordemos que estamos tratando con asuntos espirituales y eternos. Por lo tanto, vamos a ver que en primer lugar debe ser una persona llamada por Dios. Todo ministerio espiritual comienza con un llamamiento de Dios hacia la tarea que Él quiere que realicemos como consejeros. Tristemente, muchas personas que se involucran en esta tarea lo hacen para tantear si les gusta o a ver si es su don, perdiendo de vista que son vidas humanas las que están en juego cuando estamos trabajando en lo pastoral. Dios nos llama a ocupar diferentes ministerios con la finalidad de ser de bendición a quienes servimos y ministramos y para la extensión de su reino. De ahí que el consejero debe tener la profunda convicción de que ha sido llamado por Dios a ocupar este lugar. Este llamado se confirma en un triple aspecto. Primero, asumimos que existe una facultad para realizar la tarea. La persona está facultada. Se siente en el interior una vocación para llevar a cabo esa tarea. Que aunque reconocemos que nos falta mucho camino para aprender sobre la misma, esta facultad en nuestras vidas despierta un deseo de trabajar y a la vez una necesidad de aprender más de la consejería. En segundo lugar, el fervor va creciendo en gran medida. Es la pasión, el entusiasmo, el interés, el deseo que nos lleva a comprometernos cada vez más con la tarea pastoral. Hay una alegría, hay un gozo en llevarla a cabo. Por lo tanto, una persona que lo hace con negligencia, fríamente, en forma descuidada y parece hasta obligada, pues sencillamente no tiene ese llamado de parte de Dios. Y sobre todo el fruto. Hay personas que han sido sanadas, hay personas que han sido bendecidas por nuestra orientación y ellas mismas nos alientan a seguir adelante. Entonces uno puede sentir ese llamado cuando existe esta confirmación en forma triple. Hay facultad, hay fervor, hay fruto de ese ministerio. La segunda aptitud necesaria en la consejería es la capacitación para la tarea. La idoneidad para la tarea pastoral se adquiere mediante una muy seria y profesional preparación. La persona debe estar preparada en un doble aspecto. Por un lado, todo lo que implica la psicología del ser humano y por el otro, todo lo que implica la teología. Ahora, en esta situación de la capacitación, a veces nos complicamos la vida como consejeros. Por un lado, hay una postura de que solamente la escritura, sola escritura. La sola escritura es un fundamento del protestantismo muy importante. Pero en este sentido de la consejería, hay personas que solamente dicen que la escritura puede ayudar al ser humano y que todo lo que sea científico o psicológico es demoníaco. Entonces, cualquier persona que realiza algún curso de psicología, o aún hay ministros que prohíben a sus congregantes el estudiar tal carrera,
es porque consideran todo lo demás como demoníaco. Esta postura es de corte fundamentalista y conservadora y niega todo aquello que pudiese ser ciencia, invalidando todos los descubrimientos que se iban realizando. Entonces, esta postura desgraciadamente aún existe en muchos círculos cristianos. Ha ocasionado algunos conflictos estériles y reduccionismos bíblicos sobre la psique y la problemática del hombre. Y eso ha ocasionado también, por otra parte, que se considera la teología de poca cosa o de nula eficacia para la salud mental, precisamente por estas posiciones extremas. Es cierto que la sola Escritura es nuestra norma para nuestra fe y para nuestra conducta, pero también es importante reconocer los avances científicos que pueden complementar y que pueden ayudar también a una persona en problemas psicológicos y emocionales. En segundo lugar, la sola psicología, es decir, todo lo contrario. En ello vemos dos variantes. Lo teológico no cura, sino que es un factor de enfermedad mental, es decir, que todo lo que tiene que ver con Dios y la iglesia y lo teológico realmente, en lugar de ayudar, perjudica al ser humano. Y para estas personas el empirismo y el racionalismo son los únicos métodos válidos. Son los únicos métodos válidos para llegar a la verdad. Y en la otra variante están los creyentes que creen que lo espiritual no tiene mucho que ver en la problemática de salud del ser humano. Se conducen netamente por lo que la psicología enseña, dejando de lado lo teológico, ya que esto sería solamente para los domingos. Y como diría el conocido H. Mowbray, la iglesia ha cambiado su primogenitura espiritual por un plato de lentejas psicológicas. Y en tercer lugar está la postura de la psicología más teología. Y aquí también hay algunas variantes. Por un lado están los que utilizan la psicología con algunos versículos bíblicos. Predomina en la pastoral todo un encuadre psicológico. Esto es por lo regular usado por la mayoría de psicólogos cristianos. La otra variante es la teología con algunos consejitos psicológicos. Predominan las escrituras en la pastoral junto con alguna interpretación o señalamiento psicológico. Y en esta postura encontramos a la gran mayoría de los pastores. Y a la que nosotros nos adherimos realmente es aquella que trata de integrar ambas disciplinas en forma coherente. Las escrituras pasan a ser la norma y el control de calidad para las nuevas teorías y descubrimientos psicológicos. Otra característica de esta tercera postura es que se puede ver que ambas disciplinas tienen algo que aportar al ser humano. Obviamente existen interpretaciones psicológicas que están en abierto conflicto con la escritura, basados en consejos que se oponen a las escrituras. Por ejemplo, la homosexualidad como un estilo de vida, relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales, consejos que realmente llegan a ser hasta inmorales, pero que están basados en ayudar a aliviar la culpa o a que la persona encuentre la felicidad sin importar principios o fundamentos espirituales. Debemos admitir que a medida que estudiamos las teorías psicológicas y las escrituras, realmente vemos que ambas pueden trabajar correctamente si existe la preparación necesaria. En tercer lugar,
Una aptitud supremamente importante también es la salud mental. Es muy difícil conocer a alguien y ayudarle si uno no conoce sus propios procesos interpersonales y no posee una salud mental equilibrada. Pero antes de que sigamos, es bien importante tener claro que no puede haber pastoral si las escrituras no ocupan el centro del estudio de la vida del consejero. Nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede vivir lo que no sabe. Entonces, puede estar alguien preparado con algunos fundamentos espirituales y bíblicos, pero estar completamente enfocado en lo psicológico. Pero una persona, y es lo que quiero una vez más recalcar, estamos nosotros firmemente convencidos que es la Biblia, la palabra de Dios, la que trae luz y sanidad al ser humano, pero que también los avances científicos, los avances psicológicos complementan muy bien y ayudan muy bien también a fortalecer al ser humano. Por eso los conocimientos de las teorías de la psique, de lo psicopatológico, de lo emocional, se transforman en conocimientos necesarios para el éxito pastoral. Y en este punto de la salud mental es bien importante reconocer que nosotros tenemos que estar sanos, poseer una salud mental equilibrada para poder ayudar a los demás. Es importantísimo conocerse a profundidad, tener una autoestima adecuada, equilibrada. Si su autoconcepto no es saludable, la entrevista puede transformarse en una satisfacción narcisista para el consejero. Quiere decir que solamente es el show o es la exhibición del consejero y es su manera de elevar su autoestima que está por los suelos. Otro peligro es tratar de generar consciente o inconscientemente la dependencia de su aconsejado. Si no hay una adecuada salud emocional del consejero, que es realmente lo más importante que su técnica, como de la misma manera como muchas veces detrás de una buena cámara fotográfica hace falta un buen fotógrafo. La autoestima correcta evita al consejero cometer errores terapéuticos. Entonces es bien importante ello, porque si yo no estoy sano, voy a ocasionar, ya sea consciente o inconscientemente, que las personas dependan de mí, dependan del consejero, y es mi ayuda para mi problema que no he resuelto. Otra situación que se presenta al no tener salud mental es la ansiedad en la pastoral. Creo que muchas veces lo hemos experimentado cuando no sabemos exactamente qué decir frente al discurso del aconsejado, lo que despierta en nosotros la inseguridad y el miedo a cometer errores. Pero esto llevado al extremo por falta de una autoestima y de una adecuada y de una salud mental puede ser muy terrible. Entonces, el consejero tiene salud mental y se manifiesta también en la calidez, tanto de sus gestos como de su tono de voz, viendo al otro no como un enfermo, sino como un ser humano doliente que merece todo nuestro respeto, atención y amor. El consejero no se coloca en ningún momento en el rol de juez, de padre, de madre, sino en el de un hermano en Cristo. El consejero expresa que es capaz de comprender la problemática del sujeto y lo que éste expresa, aun cuando esté totalmente en contra de su conducta o de su forma de pensar.
Entonces, cuando oímos lo que nos están diciendo, la problemática, lo que está expresando, somos capaces de comprender y que eso no exaspera o no causa ansiedad, a pesar de que no estemos totalmente de acuerdo con su conducta o la forma de pensar. Los propios conflictos del consejero deben ser conocidos y resueltos en la medida de lo posible. Es bien importante, pues, recorrer el mismo camino de aquel que estamos aconsejando. Es decir, someternos a poder ser ayudados, poder ser aconsejados para resolver nuestros propios conflictos personales. En segundo lugar, el segundo tema que vamos a ver en este día sería funciones del consejero pastoral. Aquí vamos a ver 5 funciones muy importantes. Número 1, ser representante del amor de Dios. Número 2, brindarse como modelo encarnacional. Número 3, actuar como agente resocializador. Número 4, contener al sujeto. Y número 5, desarrollar, reforzar y desarrollar la capacidad psicológica, espiritual del sujeto. Vamos a empezar con representantes del amor de Dios. Un consejero es un representante de ese bendito amor celestial. Muchas personas vienen con un concepto totalmente distorsionado del obrar y de cómo es Dios. Es importante reconocer que el aconsejado reconstruirá su imagen de Dios vivo, del Dios vivo, de acuerdo a los conceptos que el consejero tiene de Dios, incorporados y vividos en su vida. Antes de seguir, vamos a afirmar esto bien importante. Nuestra función es representar el amor de Dios. Aceptamos que el consejero es quien ofrece una correcta imagen de cómo es Dios. Como representantes de ese amor, tenemos la responsabilidad de modelar el pensamiento basado en la Escritura acerca de Dios. Por lo tanto, el consejero, en el momento que toma la Escritura como fuente de autoridad y como palabra de Dios, se vuelve el representante de ese amor aquí en la tierra. Aunque esto nos asuste como consejeros por la responsabilidad que ello implica, es importante reconocer que el aconsejado reconstruirá su imagen del Dios vivo de acuerdo a los conceptos que podamos modelar en nuestra propia vida. La segunda cosa o la segunda función del consejero pastoral es modelo encarnacional, brindarse como modelo encarnacional. De ninguna manera estamos pensando que el sujeto debe parecerse o imitar al consejero en cuanto a su vida o a su forma de pensar, o que éste debe mostrarle al sujeto cómo resolver sus problemas y que imite su vida espiritual. El consejero trabajará a nivel escritural, vivencial, práctico, mostrándole al aconsejado sus modos de actuar, de pensar de él, confrontando estos con las Escrituras, buscando juntos una mejor manera de vivir. No cabe duda que la persona necesita ver lo que va descubriendo en la pastoral encarnado en alguien, y la primera persona a la que estará mirando será el consejero. De ahí que el consejero debe vivir totalmente lo que trata de transmitir, brindando por identificación un modelo de vida más adaptativo.
Entonces esto hace necesario que el consejero tenga una gran parte de su problemática psicológica espiritual resuelta, ya que si no, esto es motivo suficiente para el fracaso en la pastoral. Modelo encarnacional entonces es modelar, es manifestar, es encarnar los principios que estamos tratando de aconsejar al sujeto en cuestión. En tercer lugar, la función del consejero pastoral es agente resocializador. Esto nos lleva a tener por función facilitar un reencuentro en forma lenta y paulativa con lo perdido, con la desconexión existente. Muchas veces las personas no tienen una clara visión del mundo externo y dificultades en sus relaciones interpersonales. El consejero, mediante la escritura y el habla, rompe con los modelos estereotipados y que lo llevaron a la enfermedad, ayudando a asumir pautas mucho más adaptativas. Resocializar, volver a conectar con aquello que había perdido. Esto tal vez implique ayudar a recuperar los correctos roles en la familia, toda, a recuperar responsabilidades o a recuperar su transparencia en las relaciones interpersonales. Resocializar, volver a asociar. El consejero será quien lo anime a integrarse a un grupo si esta es su dificultad, analizando juntos las dificultades que vayan surgiendo sobre la marcha. El consejero será quien lo estimule a tener intimidad con quienes le discipulen o con quienes le rodeen, analizando juntos lo surgido en el camino. En siguiente lugar, contener al sujeto. La contención es bien importante en la pastoral. El consejero es alguien que acompaña en momentos difíciles, sirviendo de sostén frente a los miedos, angustias y desesperanzas. Muchas veces las personas con crisis son presas de angustias y ansiedades, las cuales el consejero debe contener. A medida que transcurre la pastoral, el consejero tendrá más elementos para poder ver los tipos de vínculos que el sujeto establece con su familia, el tipo de personalidad, su vida espiritual, sus conductas llamativas, sus fantasmas espirituales sobre la persona de Dios, sus emociones dominantes, etc. Esto servirá para poder realizar una mayor tarea de contención y permitirá comprender a la persona en mayor profundidad, ya que parte de la tarea de contención es la del sujeto, es la del respeto, y comprensión hacia la problemática del sujeto. Cuando estos se encuentran en la pastoral, contención y comprensión, logran abrirse rápidamente. Están dispuestos a escuchar y a reevaluar sus conductas a la luz de la palabra. De ahí que esto nos parezca una de las funciones principales que hacen el éxito en la pastoral. Bien importante la contención, porque muchas veces las personas no pueden tener dominio propio de sí mismo, no pueden tener ciertos límites, y la consejería sirve para clarificar esos límites, ayudarlos a establecerlos y lograr una supervisión y evaluación cuando hay conductas que se salen de esos límites. En último lugar, reforzar y desarrollar la capacidad psicológica espiritual del sujeto. Esta función es bien importante. El consejero debe alentar a la persona hacia una mayor búsqueda, hacia una búsqueda de mayor profundidad y compromiso espiritual en comunión con Dios, que logre clarificar sus conceptos distorsionados de Dios, del pecado, de lo malo y lo bueno, etc. El consejero acompaña al hermano a que éste busque por sus propios medios a Dios de forma sana y terapéutica.
El consejero no es alguien que da una clase de escuela dominical ni un sermón terapéutico, sino alguien que acompaña para que el hermano, la persona afectada, logre por sus propios medios establecer una sana y adecuada relación con Dios. Podrá canalizar sus dudas e inquietudes buscando liberar su creatividad, buscando el fortalecimiento de su yo, proponiendo tareas de tipo espiritual y sociales que le permitan encontrarse con la realidad más sana. Nuestro aconsejado no es un alumno, sino un ser humano doliente que necesita que le ayuden a liberar todas las potencialidades que posee y a liberar su capacidad emocional y espiritual, reforzar y desarrollar la capacidad que el individuo tiene tanto psicológica como espiritualmente. Hasta aquí las funciones del consejero pastoral y nos vemos en el siguiente tema.